Bienvenidos al Cuestionario Cervantes. La noche de hoy tendremos nada más nada menos que a un viejo amigo que no es nada viejo. Es un muchacho bastante joven, venezolano, talentoso, poeta, líder social de las comunidades indígenas del norte del estado Zulia, sobre todo de las comunidades Wayuu, aunque también ha hecho trabajo social por las comunidades Ayús de la laguna de Sinamaica. Es un hombre comprometido con su manera de ver el mundo y que hoy se encuentra fuera del país haciendo sus sueños realidad, estudiando y formándose para ser la persona que siempre ha querido ser. Me refiero a mi amigo Reinaldo de Fernández, a quien le damos la bienvenida. Hola Reinaldo, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuestión. Hola Luis, un placer para mí poder estar contigo en este nuevo programa que estás teniendo, y creo que es curioso, suena muy esa dinámica que tienes con el Cuestionario Cervantes, creo que llama mucho la atención, y gracias por invitarme. 30 preguntas para saber quién eres y que todas las personas que vean este podcast, este episodio, bueno, sepan quién es Reinaldo de Fernández. Si no te incomoda, comenzamos una vez. Okay, la primera pregunta dice: ¿cuál es tu nombre completo? ¿Qué te gusta de tu nombre y por qué? Ok, bueno, creo que es primera vez que en una entrevista me preguntan mi verdadero nombre, porque todo el mundo me conoce como Reinaldo de Fernández, pero mi verdadero nombre es Reinaldo Edgar Fernández Hoyos. ¿Qué me gusta de mi nombre? Bueno, mi nombre es como una especie de homenaje a mi papá y a mi abuelo, pero me encanta tener de segundo nombre Edgar, que es el nombre de mi abuelo, porque mi abuelo es la persona más importante en mi vida. Y así me gusta mi nombre. Tu abuelo Edgar, entonces. Ajá. Mira, la segunda pregunta es: ¿dónde naciste? Si hay algo del lugar donde naciste que lleves marcado en tu personalidad. Eso para ti es muy fácil, pero respóndelo, por favor. Bueno, hace poco me enteré que en realidad yo nací en Maracaibo. Nací en un centro materno que se llama Castillo Plaza. Sin embargo, yo siempre había pensado que había nacido en Sinamaica. Pero realmente es como si hubiera nacido allí. Me hicieron allí, me desarrollaron en la barriga allí en Sinamaica y viví toda mi vida hasta hace 5 meses en Sinamaica. Así que, ¿qué es lo que más llevo? Su identidad. Y de hecho, en uno de mis poemas, precisamente recalco eso. Uno de mis poemas, que se llama Guajira, su primer verso es: llevo tu nombre palpado en los ojos, que es como una manera de homenajear a la Guajira. Tu nombre palpado, es maravillosa la manera en la que metiste el tacto, ¿no? El nombre y el tacto. La tercera pregunta: ¿en qué país del mundo te gustaría vivir y por qué? Ok, muchas personas creen que porque estoy viviendo ahora en Estados Unidos es el país del mundo en el que me gustaría vivir, pero realmente a mí me hubiera gustado vivir en España, y sencillamente por el hecho de poder desarrollarme en mi carrera como escritor allá. Aunque si es por gusto propio, creo que me sentiría muy a gusto. Bueno, a mí me gusta mucho Venezuela, me hubiera encantado quedarme en Venezuela y pretendo volver a Venezuela y vivir allá. Aunque me encantaría poder vivir en Suecia. Creo que es un país muy tranquilo, muy bonito, y me gustaría, pero no sé, veamos más adelante. Las montañas que tienes en el cuadro de atrás quizás son una pista para eso. La siguiente pregunta, la cuarta pregunta, dice: ¿qué estudiaste o qué estás estudiando? ¿Y cuál es tu verdadera vocación? Y si estás trabajando, bueno, ¿a qué te dedicas? A ver si alguna de esas tres cosas están en sintonía. ¿Qué estudiaste? Yo estoy estudiando comunicación social. Me faltan 3 materias para graduarme. ¿Cuál es mi verdadera vocación? Yo soy escritor y siempre va a ser mi vocación. ¿Y a qué me dedico actualmente? Bueno, por un tiempo estuve dirigiendo una organización social, escribiendo sonrisas, y pues ahorita sigo estudio comunicación social, estudio inglés, y pues ahora me estoy dedicando full a eso. Muy bien, la siguiente pregunta es algo ya saliéndonos del contexto actual y pensándonos o puede ser también de lo actual. La quinta pregunta es: ¿qué época de la historia de la humanidad admiras más?
¿Qué época de la historia de la humanidad? Bueno, es una pregunta, es una pregunta un tanto difícil, ¿no? Porque me gusta mucho como en los años 50, en los años 40, se llevaba el tema de los valores familiares. Sin embargo, considero que había muchas privaciones y se violaban muchos derechos humanos. Así que yo creo que prefiero quedarme en esta época en donde muchas de las cosas son más respetadas, no completamente, pero sí. Por ejemplo, los indígenas no somos tan discriminados, los negros no son discriminados. Entonces, me quedo con esta época, pero con los valores familiares de hace, 80, 90 años atrás. Porque considero que la familia es la base de la sociedad y tenemos que respetar eso. Interesante. ¿Qué figura histórica repudias? Es la sexta pregunta. Cristóbal Colón completamente. Bueno, Cristóbal Colón. no lo dudaste mucho. No me daste tiempo ni de poner el nombre. Vamos con la séptima pregunta. La séptima pregunta nos dice: ¿cuál es tu película y actor cinematográfico favorito? Ok, mi película y actor cinematográfico favorito. Bueno, hay una película, tengo dos películas favoritas. Una película que se llama Teen Beach Movie, es una película de Disney Channel, pero me encanta porque me recuerda a mi infancia. Y creo que tengo bonitos recuerdos de mi infancia. Sin embargo, hay una película también de Disney que se llama Maléfica, que la protagonizó Angelina Jolie y también me gusta mucho. Y me gusta por el hecho, no porque relate la historia de Maléfica, esta villana de un cuento de Disney, sino porque le dan otra perspectiva a Maléfica como villana. O sea, le dan es como si vieran el personaje de otro punto de vista, no del punto de vista en que históricamente hemos acostumbrado a verlo como un personaje grotesco, diabólico, espeluznante. No, la humanizan y pues dan a entender por qué fue ella así, y que las historias no siempre son exactamente como las cuenta una persona. También tenemos que escuchar la contraparte, y creo que me gustó muchísimo. Maléfica, la malvada pero maravillosa Maléfica. Yo vi esta película, me gustó mucho realmente. Angelina Jolie ahí. Sí, fue buena. Un trabajo lindo. ¿Será que tú eres un poco maléfica? ¿Te ves así todo y por dentro? No creo. Mira, la octava pregunta dice: ¿quién es tu músico preferido y cuál canción podría ser la banda sonora de tu vida? Bueno, mi cantante preferido es un cantante español que se llama Pablo Alborán, y la canción que pudiera ser la banda sonora de mi vida, pues no lo sé. Hay una canción que se llama Atrás de mí, que es de RBD. Pues creo que cuando comencé todo este proceso de irme a Venezuela para acá la escuchaba muy seguido y me recordaba mucho esas locuras que hice en ese entonces, así que creo que podría ser esa por el momento. Imagínate, yo tengo 22 años y en 22 años he vivido muy intensamente mi vida. A veces quiero como que darme un descanso. Me consta. La novena pregunta dice, y esta pregunta podría rondar en lo filosófico. A ver, ¿qué opinas del suicidio? Ok. Bueno, te voy a confesar algo allí, y es que yo soy de una de esas personas que le tienen mucho miedo a la muerte. Le tengo mucho miedo a la muerte porque me encanta muchísimo vivir, así que estoy en completo desacuerdo con el suicidio. Yo creo que si alguna persona tiene algún problema emocional o algún problema palpable, vigente, presente, todas las cosas siempre se resuelven. Yo creo que lo único que no se puede resolver en esta vida es la muerte, y la poca vida que tenemos que saberla disfrutar y no desperdiciarla solo por una situación. Los momentos pasan. Pero el hambre queda, dirían, los gobiernos pasan, pero el hambre queda, decía un humorista venezolano. Me mataste la pregunta 11 porque la respondiste en esta, pero te la voy a cambiar. La 10 dice: ¿qué cambiaría Reinaldo de Fernández de su personalidad? ¿Qué cambiaría de mi personalidad? Pues mira, a veces me dejo llevar mucho por las emociones, pero ¿qué poeta no es emocional, Luis? Entonces creo que si cambiaría o controlaría mis emociones, entonces creo que no fluiría tanto como poeta. Sin embargo, creo que sí, sería un poco menos impulsivo, por lo menos. Me gustaría cambiar eso.
Volví. Mira, la 11ª pregunta era, ¿le temes a la muerte? Pero entonces me gustaría preguntarte, ¿qué crees tú que hay después de la muerte? Pues mira, la religión católica nos enseña algo. Los testigos de Jehová nos enseñan otra cosa. Y así sucesivamente con las religiones. En la cultura guayú nos enseñan que cuando un guayú muere se va a Jepirra, que es el mundo espiritual. Comienza su proceso como una especie de viaje en espiral hasta llegar al mundo espiritual de los guayú, que es Jepirra, y allá vamos a vivir con nuestros ancestros, con nuestros familiares eternamente, y se supone que como somos almas evolucionadas, vamos a guiar a nuestros descendientes en la tierra. Eso es lo que se espera o lo que se dice en la cultura guayú. Sin embargo, a mí ese tema siempre me ha dado mucha incertidumbre. Y creo que mi miedo exacto no es miedo a la muerte, sino a lo que hay después de ella, ¿no? Porque si a muchas personas se nos enseña que después de la muerte vamos a trascender y vamos a ser espíritus evolucionados, creo que viéndolo desde ese punto de vista es bonito y maravilloso, pero yo considero que muchas de esas cosas son falacias sencillamente para que la gente no le tenga miedo a la muerte. Entonces, pues no sabría decirte, yo prefiero vivir esto, vivir mi momento, disfrutar de mi día a día, disfrutar de mi juventud, de mis momentos bonitos, y pues después, yo no lo sé, que sea lo que Dios y mis ancestros quieran. Yo siempre he dicho, ojalá haya algo, si aparezco en el infierno digo, había algo. No. La pregunta número 12 es una pregunta que a mí me gusta mucho. Si tu vida tuviera un propósito, hay gente que cree que la vida tiene un propósito, ¿cuál crees que sería el propósito de Reinaldo de Fernández sobre la tierra? Pues yo creo que mi vida sí tiene propósito y siempre lo he pensado y creo que he ido trabajando por mi propósito de vida. Y es que te voy a contar una anécdota que muy pocas personas saben. Y creo que tú tampoco la sabes, pero te la voy a comentar. Cuando yo tenía 15 años, tú que me conoces desde muchísimo, desde tiempos inmemorables, dirían por ahí, yo siempre quise publicar un libro y yo lo soñaba y lo manifestaba de manera constante y muy ferviente. Entonces, mi abuela, que es una mujer guayú muy arraigada, me llevó a La Guajira a visitar una tía que es Oxu. Oxu es como una especie de como una mujer guía espiritual de nosotros los guayú, como quien diría una hechicera, pero como una sacerdotisa de la cultura guayú, una Oxu. Y yo recuerdo que era una mujer como de casi 100 años, una señora con muchas arrugas, el cabello blanco, casi era invidente, pero hablaba muy bien y era muy lúcida. Yo recuerdo que esa mujer me hizo una especie de baños y entonces ella me dijo algo que yo creo, porque así pasó y tú eres testigo de ello. Ella, cuando yo le pido lo que yo quería, porque en ese entonces, teniendo yo como 15, 16 años, mi sueño más perenne y más fuerte era poder publicar un libro, pero era algo que yo veía muy lejos, Luis. Entonces ella me dice que yo iba a poder publicar todos los libros que yo quisiera, pero que en cambio yo tenía que devolverle el favor que a mí mi tierra me iba a hacer, se lo tenía que devolver a La Guajira sirviéndole a La Guajira, que yo tenía que servirle a La Guajira. Entonces en el momento, yo no lo entendí cómo yo le iba a servir. Entonces yo en el momento pensé lo más fácil, ok, me va a tocar ser el alcalde, qué bonito. Pero no fue exactamente así. Y posteriormente a eso no pasó ni un año. Cuando yo gano un premio de la Embajada de los Estados Unidos, puedo publicar mi primer libro. Después, en menos de un año, viene una princesa llamada Zulia. En menos de otro año, viene uno con la alcaldía de Caracas. Y después, al otro año siguiente, viene uno que era el mismo, pero en versión castellano Guayunaiki. Después, como al mes, vino otro con Rey Niveto. O sea, sí he publicado muchos libros y apenas tengo 22 años. Entonces, esa promesa, eso que me dijeron mis ancestros, sí pasó. Y mientras eso pasaba, yo le iba cumpliendo a La Guajira. Porque a lo mejor yo no tuve un cargo político, pero tú más que nadie sabes que yo me dediqué a La Guajira. Yo desde en ese momento hasta ahora me dediqué full. Tranquilo. Y me voy a seguir dedicando. Todavía eres joven y este país necesita... No, sí, y me voy a seguir dedicando. Una nueva generación de líderes. Yo tengo fe
de que van a pasar cosas maravillosas y que tú vas a ser protagonista. La pregunta número 13 de este cuestionario Cervantes es: ¿crees que tu obra artística tiene alguna utilidad? Pues yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque no seré un escritor de eso de los viejos ni nada por el estilo, pero por lo menos en los liceos de La Guajira mandan a investigar a los muchachos sobre mi vida y apenas tengo 22 años. Hace poco a una prima mía que está en cuarto año de bachillerato me escribe por Facebook y me dice que necesita con urgencia mi biografía. Yo le digo que para qué, porque su maestra de castellano le había mandado a hacer una exposición sobre los escritores guayú más destacados, y a cada compañero le había tocado uno diferente, y pues qué casualidad que a ella le había tocado su primo. Y lo mismo también le pasó a mi hermanita un par de años anteriores. Mi hermanita está ahorita en tercer año y estaba en primer año cuando él tuvo que exponer sobre mí. Entonces, qué cosa tan interesante, ¿no? Sí. Debe ser también un poco espeluznante, porque uno dice, ay, que yo tendré los méritos para enseñar algo. Mira, a mí me hubiese parecido espeluznante. 14. ¿Qué razón te motiva a crear? Es decir, ¿qué es lo que hace que Reinaldo escriba un poema? Pues mira, Luis, creo que yo soy, como te lo había dicho, yo soy una persona muy emocional y hay veces que yo necesito drenar tantas emociones. Y por ejemplo, cuando le escribía a mi tierra, a mí me encanta mucho mi tierra y no conseguía la manera de expresárselo. Y creo que escribiendo es como que dejo que fluyo, como si fuera un río, como si fuera un cauce que una piedra gigante lo contiene y que cuando quitan esa piedra cae con mucha fuerza, con mucha intensidad. Creo que es así. Qué metáfora tan maravillosa esa de la piedra para hablar de la incontención de la idea. Muy, muy, muy bien logrado. Mira, la pregunta número 15, vamos por la mitad. Okay. ¿Qué sientes al ponerle punto final a una obra? Y bueno, ya le has puesto punto final a 4 que se han publicado. Cuando le pones el punto final, ¿qué pasa por tu mente? ¿Cómo te sientes? Pues no me gusta, ¿sabes? No me gusta. Me da esa sensación de extrañeza, esa sensación de que aquí puede haber algo más. Y pues precisamente pasó eso con Crepúsculo Guajiro. Fue mi primera obra. Yo le tengo tanto amor y tanto respeto que salió otra edición más. Y si se me hace posible, a lo mejor saco una tercera edición, pero vamos a esperar que crezca un poco más. Vamos a ampliarla. Crepúsculo Guajiro es un buen libro de Sultana del Lago Editores. Sí, están bonitos. Aquí los tengo. Sí, aquí los tengo, mira. La primera versión y la segunda. Sabes que yo tengo muy buenos recuerdos con este libro, porque tú te acuerdas cuando tú me enviaste la foto del primer plotter. Yo lloré cuando vi esta foto. Y mira, y ahora está este. Qué bonitos. Seguro que los amo. Uno con sombrero y otro sin sombrero. Acabo de publicar un libro de literatura guayú que se llama El Sin Sombrero, Macuma Sin. La pregunta 16. Comenzamos al final del cuestionario. ¿Qué es lo más difícil de ser creador, de ser poeta, de ser escritor? ¿Qué es lo más difícil para ti? ¿Qué es lo más difícil? Yo pienso que desnudarse. Porque cada obra tiene algo de sí mismo, tiene algo de uno. Y a mí a veces me da ese miedo como de desnudarme, ¿sabes? De que la gente lea algo y diga, wow, este es Reinaldo. Esto es, él escribe sobre esto, escribe de esta manera porque lo siente, porque le pasó. Es por eso que le he tenido y le tengo mucho respeto a publicar cosas muy intimistas o sobre la vida personal. Siempre intento publicarle a mi tierra, publicar algo más diversificado y no tanto sobre mí, porque me da miedo desnudarme, a que la gente me conozca exactamente como soy. Bueno, el libro con Reinivé es una cosa, pero de entrega, de desnudez. Pero eso solo fue una etapa. Fue la etapa de la confusión. La gente la lee como un chisme, ¿no? Aquella cosa ella le responde y él le responde y te dice verdades veladas. Una etapa. La pregunta número 17 dice: ¿cómo descubriste que serías poeta? ¿Cómo descubrí que sería poeta? Bueno, realmente eso sucedió, Luis, como si
como cuando uno aprende a caminar, como cuando uno aprende a gatear. Creo que fue natural, fue un proceso natural. Yo recuerdo que a los 4 años mi mamá me leía un cuento que se llama El sapo enamorado. Nunca me voy a olvidar de ese cuento. Y yo todo el tiempo le pedía que me leyera el mismo cuento. Y de tanto que me lo leyó, yo me lo aprendí. Y después cuando yo me lo aprendí, yo recuerdo que en primer grado, ya había pasado a primer grado de primaria, de la escuela básica, viene mi maestra y me dice, pero así como esos cuentos, tú también puedes crear los tuyos. Y esa fue para mí una idea tan revolucionaria que yo jamás no lo había pensado hasta ese punto. Y en cuanto pude, agarré un cuaderno de caligrafía y comenzaba a escribir. Y tengo como 15 cuadernos con puros cuentos que me inventaba. Cuentos que nunca publiqué, pero los tengo guardados todavía. Qué hermoso, vamos a donarlos al museo, vamos a hacer la casa de Reinaldo de Fernández. Cuando estés viejito, haremos un museo. Bueno, veamos más adelante. Yo soy más viejo que tú, así que posiblemente no lo vea, pero... Hagamos primero el museo de Luis y después hacemos el... La idea la propuse yo, que quede en la historia. El 18, la pregunta número 18 de este cuestionario dice, ¿tienes alguna rutina a la hora de crear? Esas cosas, un bolígrafo especial, un papel, una hora del día a la hora. ¿Cuál es tu rutina a la hora de escribir? Ok, bueno, realmente debo confesarte que desde que llegué a este país yo no he vuelto a escribir porque no me acostumbro todavía bien. Pero cuando yo estaba en La Guajira, en mi casa, hay una especie de bohío, una enramada gigante tejida con henea, y yo siempre me sentaba allí, recibía el viento que viene de la playa, de la salina, el viento que se escuchaba tan fuerte, los pájaros, y creo que eso era el lugar perfecto para inspirarse y poder escribir. Y yo siempre escribía allí tranquilo, y me daba mucha paz. El poeta Julito Jiménez dice que uno no puede escribir cuando es feliz. Cuando uno está siendo feliz, se entretiene solamente siendo feliz. El que ya va, voy a dejar de ser feliz un momento para poder escribir, es un tonto. Por eso es que la mayoría de los poemas, según Julito Jiménez, son poemas de despecho, porque cuando el poeta está despechado es que está un poco desocupado y es que se pone a escribir. Bueno, yo no podría escribir por este tiempo entonces. Entonces en el guanábano se te iba la luz y de repente, bueno, en ese momento llegaba la inspiración. Había tiempo. Muchas veces pasó. Qué cosa tan horrible la situación de abandono y de maltrato al pueblo guayú, cómo los mantuvieron. Me recuerdo yo, íbamos a presentar un libro tuyo y tenían 3 semanas sin electricidad, unas cosas bárbaras, horribles. Y todavía sigue pasando, o sea, es La Guajira, vivir en La Guajira es, yo siempre digo, no hay que vivir en La Guajira, hay que vivir La Guajira, porque es intenso. Es intenso vivir en La Guajira, una cosa intensa. 19, la pregunta número 19. ¿Qué es lo que más te inspira? Y con la inspiración me refiero a eso que no es lo que te motiva a escribir, sino lo que hace que suspires, lo que hace que te llenes de ideas, lo que puede cambiar de un momento a otro la realidad en la que vives. ¿Qué es lo que te inspira? ¿Y qué te inspira a escribir, por supuesto? A ver, lo que me inspira, yo creo que siempre me ha inspirado el amor y el desamor, pero no el amor, no lo veamos de amor de pareja o de amor hacia otra persona, el amor en general, el amor a mi tierra, al lugar donde crecí, el amor a mi familia, el amor a la naturaleza, el amor a los sabores, a la comida, a los olores. Eso siempre me ha movido. Y también el desamor, porque el desamor, así como el amor se puede vivir muy intensamente, el desamor también se vive intensamente. Entonces yo creo que esas dos, pero el desamor de manera diversificada, porque por ejemplo, yo le he escrito mucho a La Guajira y yo estoy enamorado de La Guajira, pero como lo acabamos de hablar, La Guajira también tiene su parte no tan positiva que a veces no me gusta. A veces yo recuerdo que yo quedaba 3 semanas sin electricidad y yo me enojaba y yo hasta en cierto punto renegaba, pero entonces después habían otras cosas y yo, bueno, no todo es negativo, también está lo positivo. Entonces ese contraste de emociones creo que siempre me ha inspirado.
La pregunta número 20. ¿Cuáles son los escritores o libros que más te han influenciado? Ok, los escritores que más me han influenciado, como por ejemplo para seguir, valga la redundancia, su ejemplo ha sido Miguel Ángel Cusayú, Ramón Pajicuana, José Ángel Fernández, que me prologó mi primer poemario, también mi propio tío Nemesio Montiel Fernández, un hombre digno, honorable y respetable de mi pueblo Guayú, que siempre me ha inspirado y siempre he querido ser como él. Ahora, en la literatura, libros que me han llegado y que me ha encantado la manera en cómo lo escribe, que deseo yo poder escribir, no de esa manera, pero sí por lo menos parecido, Canaima, La trepadora de Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos es un escritor fantástico, creo que uno de los escritores más grandes de toda la literatura venezolana. También Las memorias de Mama Blanca de Teresa de la Parra, me encantó ese libro. Ifigenia, yo me leí completamente Ifigenia en los constantes viajes que hacía cuando estaba allá en Venezuela, y fue un libro que me fascinó la manera de cómo la protagonista veía el mundo y de cómo veía su propia tierra, y creo que Teresa de la Parra hizo un muy buen trabajo. Mira, la siguiente pregunta es: ¿cuál es tu libro favorito y por qué? Ok, mi libro favorito es Ifigenia de Teresa de la Parra, y las razones por las cuales es mi libro favorito te las acabo de comentar. La pobre Ifigenia buscando su herencia, ¿no? Aquella cosa de ser mujer en esa Caracas de tanta discriminación. Sí, pero ella intentó encontrar su propio lugar, porque ella estuvo viviendo en Francia y todo muy bonito, vivía en su mundo de niña, pero ya cuando llegó a Caracas y se centró y conoció el lugar, como que ella fue encontrando su lugar y se fue adaptando y fue descubriendo de dónde era, más allá de todos los problemas sociales que había y que siguen existiendo en nuestro país. La pregunta número 22. ¿Qué libro le recomendarías leer a Dios? ¿Qué libro le recomendaría leer a Dios? Pues yo a Dios le recomendaría que leyera la Biblia. Que leyera la Biblia ay Dios mío, ¿cómo decirlo sin que suene fuerte? Yo le recomendaría a Dios que leyera la Biblia y que se retractara de muchas cosas, porque siento que la Biblia a veces es contradictoria y tiene muchas prohibiciones o cosas fuertes que realmente no van y vienen al caso, porque si Dios es un Dios de amor y es un Dios maravilloso, no tienen por qué haber tantas prohibiciones y tantas discriminaciones que existen en la Biblia. Lee la Biblia y cámbiala. Lee la Biblia. Pobrecito Dios, chico, quizá no sabe leer. Entonces, la 23. ¿Qué libro le recomendarías leer al presidente de la República? Ay, Dios mío. Al presidente de la República, ¿qué libro le recomendaría leer a Maduro? Bueno, yo no sé si a lo mejor Nicolás Maduro sepa leer, eso sí, realmente lo tengo en duda, pero por lo menos yo le recomendaría que se lea un diccionario para que aprenda a hablar bien y a utilizar bien las palabras. A mí me sorprendió siempre esa cosa de los panes y los penes, es decir, yo cambiaría yo jamás cambiaría los peces por los penes, quizás a los panes, pero en fin. La 24, la pregunta número 24 dice: ¿qué artista contemporáneo recomendarías? Puede ser un escritor, puede ser un cantante que te guste, un pintor. ¿Qué artista contemporáneo nos recomendarías a los que estamos escuchando? ¿Qué artista contemporáneo yo recomendaría? Pues si es un cantante, yo recomendaría escuchar a Lazo, porque Lazo es un cantante nuevo, joven, fresco, pero no tiene letras asquerosas como la mayoría de los cantantes de ahora. Si nos ponemos a hablar de artistas plásticos, me gusta mucho este muchacho que hizo el mural con tapas ecológicas allá en Maracaibo. Yo no recuerdo su nombre ahorita. Calzadilla, Pedro Calzadilla. Olivares hizo el de la chinita, que estamos cansados de ver la chinita por todos lados, pero el de Calzadilla no, hay otro. Fabuloso. El de Calzadilla. Él adaptó su técnica. Además, Calzadilla tiene un mural gigante en la vereda
y Sí, él hizo mismo. Bellas Artes una cuestión maravillosa. Pero además Calzadilla adaptó su técnica a las tapitas. Es decir, no es que estás haciendo el Benito Collage y tapitas de preescolar, sino que el hombre de verdad generó un lenguaje artístico como el suyo. Me pareció espectacular. Exacto, eso es lo que más me gustó. El de Olivares yo respeto este tipo de artes y no voy a criticarlo, pero sin embargo yo pensé que al inspirarse en Maracaibo tendría muchísima más inspiración y me pareció, las expresiones me parecieron muy clichés, porque la chinita, el rayo, el sol, cambio, viendo el de Calzadilla, me dije, oye, sí, se inspiró, es una obra de arte. Me Estamos de encantó. acuerdo, estamos muy de acuerdo en eso. Mira, la pregunta número 25 dice, ¿qué libro o libros no has podido terminar de leer? ¿Cuáles son esas piedras? La Biblia. Bueno, respuesta inmediata. Sí, la Biblia es un libro difícil de leer. Tienes razón. Me parece contradictorio. O sea, en una parte te dice esto y después en otra parte te dice otra cosa. Y yo siempre he sido muy directo. A mí me faltan algunos libros. Yo por lo menos no leí Daniel. Me pareció, bueno, fastidioso. Pero Otra cosa, ¿sabes que también nunca terminé de leer? Bueno, yo no sé, pero la Divina Comedia, no sé, no me gustó. A mí me lo recomendaron, pero a mí no me gustó. Entonces yo no lo terminé de leer. ¿sabes qué pasa? Que con la Divina Comedia hay un problema de traducciones. Hay unas traducciones horribles que uno no termina de pagar porque se hacen muy pesadas. Y hay gente que quiere traducir al español, pero parece que quiere copiar el acento italiano. Entonces, ¿cómo hacemos? La pregunta número 26. ¿Tienes algún mensaje para los jóvenes que se inician en el camino del arte? Imagínate que hay un muchacho de 16 años que está en La Guajira o que está en el otro lado, en la Amazonia, o que está en Colombia escuchándonos hoy. Nos escuchan muchas personas de México y de Estados Unidos en este canal de YouTube. A ese muchacho de 16, de 15 años, ¿qué le recomendarías para que inicie su camino en el mundo del arte? Bueno, precisamente creo que es un mensaje que he dado muy consecutivamente en estos días, porque si sabrás, estoy apoyando a un amigo que se está iniciando en los caminos del arte, que pronto va a presentar su libro y lo he estado guiando muchísimo. Y creo que el mismo mensaje que le he dado a él se lo daría a todos los jóvenes que quieren iniciarse en este mundo de la literatura. Sean perseverantes y que sueñen, que crean en ellos mismos. Yo recuerdo que cuando yo inicié al principio no creía en mí y no creía en mi potencial, y creía que por tener la edad que tenía y que por venir del lugar que tenía y por tener la condición social y económica que tenía, no iba a poder hacer ni la mitad de los sueños que tenía. Y precisamente hoy, después de 5 o 6 años, yo he logrado, creo que los sueños que tenía en 3 veces más de lo que esperaba. Entonces yo lo único que les aconsejo es que sean perseverantes, trabajen por lo que quieren, se eduquen, se instruyan, se formen muchísimo, crean en sí mismos, que cuando llegue la oportunidad correcta para que ellos puedan salir y destacarse y poder mostrar su talento al mundo, solamente que las oportunidades los consiga listos, sencillamente para empujarlos, así como me pasó a mí. Yo creí, a lo mejor no estaba completamente preparado, pero sí espiritualmente estaba listo para enfrentar el reto. Llegó la oportunidad, conté con un equipo maravilloso como el tuyo, y pues aquí están mis libritos, son una realidad desde hace mucho tiempo. La pregunta número 27, y ya estamos por terminar, es: antes de morir, ¿qué logro te gustaría tener? ¿Qué te gustaría que la gente dijera, o tú saber que lograste antes de morir? Antes de morir, Reinaldo tiene que restaurar, fundar, hacer, como se quiera, como se pueda decir, por lo menos 15 escuelas en comunidades indígenas, sea Guayú, sea Ñu, sea Yupa, sea lo que sea. Pero yo siento que la base de la sociedad es la educación, y sin la educación tú y yo no estaríamos hablando en este preciso momento, y todas las cosas que conocemos no estarían. Y yo creo que a los indígenas, a los jóvenes y a los niños indígenas les hace falta mucha educación, porque históricamente nos han marginado.
Pues yo no creo en eso, yo no creo en el analfabetismo. Yo creo en la educación como el método más poderoso para instruir y para desarrollar un país. Yo por lo menos antes de morirme tengo que restaurar o fundar por lo menos 15 escuelas. Y yo sé que sí lo voy a hacer. Maravilla, 15 escuelas en La Guajira. Estos días estuvimos en Mara, en una escuela que tiene todos los techos caídos y los maestros dan las clases de unas matas. Son admirables los maestros de La Guajira y de Mara. ¿Cómo se entregan para intentar enseñar a los niños a leer y escribir, muy a pesar de todas las dificultades? La pregunta número 28. ¿Has tenido alguna experiencia erótica de excitación con un libro, con el arte? Con un libro. Bueno, sí tuve una experiencia así, pero escribiendo un libro. Y fue cuando escribí El Canto de los Azulejos, que publiqué con Fundarte, de la Alcaldía de Caracas. Y es que para muchas personas creen que el título es muy inocente, El Canto de los Azulejos, pero fue una manera sutil para yo expresar que dos personas se estaban seduciendo. Yo decía que mientras el muchacho con la protagonista iban al encuentro de la acción, pues que mientras eso sucedía, el canto de los azulejos los seducía. Pero sí fue una manera, porque para las personas que leen yo fui muy explícito. O sea, la muchacha le toca aquí, él le toca acá, hacen esto, hacen aquello, solo que intenté ponerlo lo más sutil y lo más bonito posible para no sonar vulgar. Muerte a Bad Bunny. La pregunta 29, vamos a terminar dentro de muy poco. ¿Cuál es tu personaje de ficción favorito y por qué? Mi personaje de ficción favorito y por qué. Wow, creo que no había pensado nunca en eso. Realmente creo que nunca hubiera pensado en esa pregunta, pero yo me identifico. Esto va a sonar muy cliché, pero sí me identifico mucho con un personaje de Disney que es la Sirenita, porque la Sirenita, ella dejó su mundo, todo lo que ella conocía, y se dio parte de sí para poder conocer otro mundo y poder descubrir el amor. Y pues yo siento que en esta etapa de mi vida, pues yo hice eso. Me dejé de mi mundo y dejé parte de mi vida ya para conocer otro mundo y también para conocer el amor. ¿Te imaginas el escándalo? Si porque pusieron a una muchacha morenita afrodescendiente con la sirenita, hubo un escándalo. Si fueran una sirenita guayú, la cosa puede ser catastrófica. Y de hecho en la cultura guayú hay mitología sobre las sirenas, así que no está muy lejos tampoco. Mira, la última pregunta, la pregunta 30, es una pregunta que a mí me gusta mucho. Si pudieras imaginar una situación cualquiera, imaginar, ¿no? Qué maravilla la imaginación, y hacerla realidad, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese mundo utópico que haría realidad Reinaldo de Fernández? Si pudiera imaginar una situación y hacerla realidad, ¿cuál sería? Me encantaría, deseo ver salir a mi país de la miseria. Me encantaría poder ver a Venezuela como un país de primer mundo, como este, sin problemas, sin tener que preocuparte, sin tener que levantarte y pensar en qué vas a comer, sino en a dónde vas a salir, en pensar en trabajar, en formar un negocio, en poder avanzar, sin tener que pensar en que no tienes para comer, en que se va a ir la luz, en que no hay agua, y en todas esas locuras que uno piensa ya. Me encantaría poder hacer realidad eso, ver a mi país libre y próspero. Y yo sé que se va a dar. Así va a ser, estoy convencido. Ojalá sea en las próximas elecciones. Pero si no, ay, amén. Si no vamos a descansar, siempre lo vamos a hacer. Reinaldo, ya terminamos. Ahora, gracias. Esta no es una pregunta, sino una petición. Dinos cómo te podemos apoyar, cómo podemos comprar tu arte, cómo podemos seguirte, dónde estás en las redes sociales, de qué manera las personas que ya han escuchado estas 30 respuestas pueden convertirse en fans, en amigos, en seguidores de Reinaldo de Fernández. Ok, Luis, bueno, de verdad muy agradecido contigo por esta entrevista. Creo que conté muchísimas cosas que jamás había contado en otras entrevistas. Las personas que quieran conocer más de mí, seguirme de cerca y ver todo lo que hago a diario, pueden seguirme a través de @Reinaldo de Fernández en Instagram,
en Facebook, en TikTok y en todas las redes sociales habidas y por haber. Allí siempre ando montando contenido de mi día a día, estoy montando contenido sobre la cultura wayuu, sobre mis libros. Mis libritos están en Amazon y los pueden conseguir. Ustedes buscan el nombre de mi libro, Crepúsculo Guajiro, una princesa llamada Zulia, y pues aquí los pueden conseguir. De verdad muy agradecido, Luis, por esta entrevista y muchísimo éxito, y que sigas entrevistando a muchos otros escritores que valen la pena difundir. Es un espacio para los jóvenes, Reinaldo, sí, siempre abierto para todos los jóvenes venezolanos y ¿por qué no?, al momento latinoamericanos que queramos dar a conocer, que queramos aprender a escuchar y saber cómo piensan. Reinaldo, gracias por la oportunidad de hablar contigo, de estar en contacto contigo. Recuerdo mucho las cosas maravillosas que hemos hecho en Maracaibo y espero que muy pronto regreses a esta tierra que te extraña. Amén. Muchas gracias, Luis. Y para ustedes, amigos que han estado con nosotros en este episodio, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, pueden escuchar este y todos nuestros podcasts en Spotify y en Google Podcasts, y muy pronto en todas las otras plataformas. Déjenos un comentario, denos un me gusta, y si quieren seguirnos, bueno, sería una maravillosa manera de apoyar esta iniciativa. Hasta el próximo Cuestionario Cervantes.